Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y hoy vamos a hablar de producción granaria. La Argentina, que es uno de los grandes productores globales, en los últimos años, bueno, parece como estancando y queremos saber cuáles son esos motivos. Para hablar de este tema nos acompaña Ramiro Costa, que es economista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Bien? ¿Qué tal, Marcos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, a ver, estamos arrancando una campaña de trigo que, bueno, una campaña bastante problemática, con números que se empiezan a alivianar, parece, pero la verdad que los mercados fluctúan bastante, así que no lo sabemos. Pero después de un año de seca es una campaña que parece que va a ser interesante. Ahora, quiero ir un poquito más allá. ¿Qué nos pasa con el maíz, con la soja, que parece estar bastante estancada la superficie en los últimos años? Si querés empezamos con maíz. Bueno, arranquemos. Desde el punto de vista, seguro mirás una serie histórica, Argentina venía creciendo a un ritmo, en los últimos 20 años, si querés. Argentina, en el caso del maíz, para ponerlo en contexto, es un caso de éxito. Es un caso donde pasamos de producir 25 millones de toneladas a algo así como 55 millones de toneladas, salto que supera el 200%, depende contra qué compares. Y toda su cadena de valor acompañó ese proceso. Es un cultivo muy tecnológico que necesita de mucha tecnología y de mucha inversión, y eso fue acompañando ese proceso. Pero como decís vos, cuando mirás un poquito dónde estamos hoy, el maíz hace 5 años que no crece, que está como estancado en términos de producción, y de hecho... Tuvimos campañas complicadas climáticamente también. Tuvimos un año de Pero sequía muy grande. Más allá de eso. Tuvimos el año de la sequía muy grande, eran 3 años consecutivos de sequía, ¿no? Luego tenemos ahora ola de calor, chicharrita y toda una serie de eventos negativos, pero no me refiero a eso. Cuando uno mira el paquete tecnológico que emplean los productores, el área sembrada, cuando uno mira los rendimientos potenciales y qué tan lejos estamos, más allá de esos factores, y lo comparás en los últimos 5 años dejando los últimos 2, y efectivamente el maíz no crece. Es decir, dejó de crecer cuando otros países sí han crecido mucho. Para poner un caso paradigmático es Brasil, con lo cual Argentina, siendo un gran proveedor mundial de maíz, y lo sigue siendo y probablemente lo siga siendo en los próximos años, viene perdiendo participación relativa en los mercados mundiales. El maíz, te decía, es un caso de éxito porque, por ejemplo, tiene muchas cosas que son para destacar. Llega a más de 90 destinos, llega a más de 90 países, pero para poner la luz amarilla, antes llegábamos a 122. Claro. Argentina, el 40% de los productores emplean tecnologías de niveles altos. Es el cultivo más tecnológico, pero por excelencia, más que la soja, más que el trigo, más que el girasol. Pero unos años atrás era el 50, no el 40. Y así todos los indicadores, que son muy buenos, unos años atrás eran un poco mejor. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, fundamentalmente se asocia a el marco normativo que tenemos en el país. Cuando uno compara cómo producen los países competidores o incluso vecinos nuestros y cómo producimos nosotros en términos de marco normativo, marco regulatorio, presión tributaria, claramente hay una diferencia. Y en ese caso, los derechos de exportación actúan con mucha fuerza. Cuando el productor argentino tiene que competir, lo hace con insumos por encima de los precios internacionales, por ejemplo, por el impuesto país, y vendiendo por debajo de los precios internacionales por los derechos de exportación, por las retenciones. Entonces eso hace que sus márgenes sean menores y naturalmente tenga esa potencialidad que la sigue teniendo, y eventualmente en año de buenos precios puede expresarlo. Cuando los precios no son tan buenos, naturalmente se retrae. Hablamos del maíz, y si me pintás el escenario del maíz, ni que hablar lo que puede pasar con la soja. Con la paradoja encima que es la mayor responsable, la soja, de los dólares netos que llegan a la Argentina. Exacto, la soja, para poner un número muy concreto, llegamos a producir un poco más de 20 millones de hectáreas, hoy se producen 16 millones de hectáreas. Ahí te hago una pausa, porque cuando llegamos a los 20 millones de hectáreas se hablaba en todos lados del peligro de la sojización, ¿no? Bueno, sí, pero claramente no era un hecho. De hecho, hoy tenemos casi un 50% de gramíneas en la rotación, y área que se ha retraído en términos absolutos. Hoy Argentina produce en menos área de lo que producía unos años atrás. Es decir, que tenemos capacidad para incrementarlo sin necesidad de poner en riesgo. De hecho, los esquemas de rotación, los esquemas ambientales medidas, por ejemplo, por uso de siembra directa, por uso de mayores dosis de fertilización, por toda una serie de mediciones que podemos hacer, y de la bolsa seguimos año a año, venían mejoran en aquellos años donde la presión tributaria es un poco menos, un caso paradigmático, lo que pasó 2016, 2017, 2018, para luego volver a bajar, para volver a lo que teníamos antes. No te digo niveles tan negativos como 2008, 2010, 2012 quizás,
pero entrando en esa zona lentamente. ¿Y qué hacemos para revertir esta situación? No me digas eliminar retenciones, porque sabemos que el gobierno no lo va a hacer en lo inmediato, y ningún gobierno lo haría. Bueno, no lo sé, claramente eso es el elefante en el bazar, digamos, y es lo que tapa todo, pero hay muchas otras medidas que se pueden tomar. Argentina tiene toda una agenda de trabajo en ese sentido, sector privado con el sector público de interacción, y tratar de, dado que de eso no se puede hablar, quizás hay un montón de otras políticas públicas que pueden acompañar un proceso de crecimiento. Muchas, por ejemplo, están vinculadas incluso con la inserción internacional. Al inicio vos decías, Argentina es un gran productor, pero es fundamentalmente un gran exportador. Una agenda exportadora para Argentina es fundamental, para diversificar mercados, para no estar muy dependiente de alguno en particular, que cualquier cuestión geopolítica que hoy lamentablemente está tan sobre la mesa pueda llegar a afectarnos de manera más que proporcional, porque quizás está muy asociado a ese mercado puntual. Es decir, después políticas de producción, política de crédito. Argentina tiene un acceso al crédito muy limitado, y el productor tiene que invertir muchísimo dinero propio, pero como capital de trabajo, no para crecer. Entonces me parece que hay una serie, bueno, ni hablemos de, por ejemplo, propiedad intelectual. En caso de maíz, al ser un híbrido, quizás está más protegido, pero en caso de los otros cultivos, vemos que hay una retracción en la tecnología que tenemos en Argentina en comparación con otros países. Es decir, claramente el derecho de exportación es el gran efecto negativo que tenemos. Que habría que tener una mirada también de cómo desarmarlo, ¿no? Cuestiones de infraestructura, o sea, podemos hablar de un sinfín, te diría, en realidad, de políticas que podrían acompañar un proceso de crecimiento, además de eso otro. Ramiro, muchísimas gracias. Muchas gracias, Marcos. Seguimos con más Mercado por Expertos.